Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. En este día, la píldora que sana el alma les trae una hermosa palabra de parte de nuestro Señor. En este día estaremos leyendo el Evangelio de Mateo, capítulo 4, y estaremos desarrollando este capítulo del 1 al 11 de los versículos. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la historia se trata, ¿verdad?, del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él fue bautizado en el río Jordán, ¿verdad?, por Juan el Bautista. Y dice la palabra de Dios que Él estuvo ahí en el desierto por 40 días y 40 noches, pero también vino Satanás, dice, a ponerle tentación a nuestro Señor, a ponerle trampa. Pero veamos el desenlace. Primeramente, Satanás le dice, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo: dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y le dijo a nuestro Señor: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire qué hermoso. Viene por segunda vez, ¿verdad?, el enemigo y lo lleva a un monte alto. Y le dice, ¿verdad?, si eres hijo de Dios, échate para abajo, ¿verdad? Escrito está, le dijo el mismo Satanás, ¿verdad? A sus ángeles mandará, dice, acerca de ti, para que en sus manos te sostengan, dice, imagínese, y para que no tropiece tu pie, dice, en piedra. Y entonces Jesús le dijo, ¿verdad? Escrito está también, le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Mire qué tremendo, mire qué astuto Satanás. ¿Cómo podemos ver, verdad, la astucia que él tiene para venir y poner las escrituras? Dígame, o sea, si hubiera dicho, ¿verdad?, el Señor, o si tiene razón, ¿verdad? Mi Padre que está en los cielos va a mandar a sus ángeles, entonces yo no voy a tropezar, no voy a caer, porque ellos me van a sostener. Pero como estaba consciente, ¿verdad?, nuestro Señor Jesús, que esa era una tentación de parte del enemigo, ¿verdad? Él también le correspondió y le saltó y le dice otra escritura bíblica, ¿verdad? Entonces vemos cómo el engañador también conoce la palabra de Dios a perfección. Pero ¿por qué usted cree que él puede conocer la palabra de Dios así también? Porque nosotros sabemos que al principio de los tiempos, él, el que ahora nosotros lo conocemos como Satanás, como la serpiente antigua, como diablo, ¿verdad? Como el engañador, el destructor, el devorador. Entonces, él fue uno de los ángeles de su creación. Dice la palabra de Dios que él era el más bello de la creación. Y él se encargaba de liderar las alabanzas en los cielos, mire. Pero cuando vino el espíritu de pecado en él cayó de su gracia. ¿Qué es lo que pasó? Él fue lanzado, o sea, desechado del cielo y lanzado a la tierra. Por eso nosotros ahora vemos, hermano, cuánta clase de pecado tenemos acá, porque es que Él vino para acá a la tierra y mora entre nosotros y está alrededor de nosotros, poniendo siempre todo aquel mal en nuestros corazones. Pero vamos a ver ahora nuestro siguiente punto, ¿verdad? La otra tentación que Satanás le quiso poner al Señor. Entonces dice que él lo subió también a otro monte y desde ahí le enseñó, dice, todos los reinos, dice, el poder y la gloria que había, ¿verdad? Y se lo dijo a él, ¿verdad?, que le entregaría todo eso. Y entonces el Señor, ¿verdad?, muy sabiamente le dice, escrito está. Claro, Satanás, ¿verdad?, le enseñó todo eso porque lo que él quería era que nuestro Señor Jesús le rindiera, ¿verdad?, honor, le rindiera la gloria, le rindiera, pues le venerara. Pero el Señor Jesús le dijo, escrito está, dice, solo a tu Señor, dice Dios, adorarás, dice, y a Él solo servirás. Qué hermoso nuestro Señor Jesús. Mire, porque en ningún momento Él cayó ni cedió ante la tentación que Satanás le estaba provocando, le estaba queriendo poner esa trampa, porque Él se encontraba en ese momento en
en un momento de ayuno, de oración, de entrega espiritual después de haber sido bautizado. Se fue para el desierto a orar, a entregarse espiritualmente en ayuno, en oración, ¿verdad? En esos 40 días y 40 noches a nuestro Señor, ¿verdad? Como a recibir el poder, ¿verdad? Con el cual iba a comenzar su ministerio. ¿Y qué es lo que pasaba? Satanás sabía que de ese desierto el Señor iba a salir victorioso, iba a salir a su ministerio. Y él no quería, él quería en toda manera poner todo tipo de tentación para que él accediera y le diera adoración. Que nuestro Señor le diera adoración a Satanás. Entonces, pero el Señor, conocedor, Hijo de Dios y conocedor de las Escrituras, le decía siempre, salía en defensa y le daba una escritura bíblica. Escrito está, le decía, escrito está, escrito está. Y así debemos de ser nosotros, hermanos. El Señor a nosotros nos está preparando también para que cuando venga cualquier tipo de tentación, digamos, escrito está, que el Señor mandará a sus ángeles cerca de mí, me guardarán de todo mal. Escrito está en que no temeré. Escrito está que el Señor me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. No importa la tribulación que venga, mi corazón estará confiado. Aunque se levante guerra, no temeré. Escrito está, ¿verdad? Que el Señor siempre me sostendrá, me sustentará, me protegerá, porque escrito está que Él es mi proveedor. Así que nosotros debemos de tener esa convicción cuando venga el enemigo también a querernos a nosotros, a afrentar en ciertas tentaciones, en ciertas tribulaciones, en ciertas pruebas. Nosotros debemos de venir y sostenernos en la palabra de Dios y decir, escrito está, escrito está. Y no debemos de ceder, ¿verdad? Abrirle camino al enemigo para que él pueda venir y hacer, ¿verdad? Deleites, ¿verdad? En nosotros, con las tentaciones que Él nos ponga. Pero luego dice, ¿verdad? La palabra de Dios, que los ángeles bajaron, ¿verdad? Y le servían a nuestro Señor Jesús. Después de Él a salir victorioso de todos esos procesos, esas tentaciones, ¿verdad? Y toda esa guerra espiritual que él tuvo, ¿verdad? Con Satanás. Pero veamos, hermanos, la tentación, veámoslo de un punto de vista, mire, ve que la tentación no es un pecado, ¿verdad? Pero sí es la oportunidad, hermanos, que el enemigo pone en nuestras vidas para que nosotros, mire, ve, caigamos en ese pecado, para que nosotros vengamos, ¿verdad? Y accedamos a la tentación. Y entonces, ¿qué es lo que dice, verdad? De que ya nosotros cayendo, ¿verdad? En la tentación, dejándonos llevar por la carne, cayendo en esa trampa, ¿verdad? Del enemigo. Entonces, él va a estar ahí, mire, ve, como león rugiente, para devorarnos, ¿verdad? Para acabarnos, porque él lo que quiere, hermano, es destruirnos. Pero ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Estar siempre de la mano de nuestro Señor, porque tenemos dos opciones, ¿verdad? Venir y acceder y caer en la tentación, caer en la carne, o venir, ¿verdad? Y estar en la voluntad de Dios, tener siempre su palabra activa en nuestro pensamiento, que es la que nos va a liberar en todo momento de caer en el pecado. Porque cuando vengan esas tentaciones a nuestra mente, nosotros debemos de venir y decir, ay, no, esta es una prueba, es una tentación porque yo anteriormente practicaba esto y ahora el enemigo quiere ponerlo en mi mente para que caiga en mi corazón y yo acceda a hacerlo, porque el pecado eso es, hermanos. Primero, ¿verdad? Se maquina y luego, pues, ¿verdad? Se desarrolla y luego se hace. Tenemos que tener mucho cuidado. Así que en la palabra de Dios, ¿verdad? Vemos esa situación en Santiago 1, del 14 al 16, y lo vamos a ir desarrollando, ¿verdad? Sino dice que cada uno es tentado, dice, cuando de su
propia concupiscencia. O sea, cuando nosotros, ¿verdad? Somos tentados en nuestro propio pecado, en nuestros propios deseos que los hemos tenido en exceso, ¿verdad? Entonces, y que son excesos y que son pecados no gratos a Dios. Mire cómo dice la palabra. Entonces, somos atraídos, dice, y seducidos. Mire, o sea, el enemigo nos pone el pecado de una manera, hermanos, tan como que si fuera un bizcochito, ¿verdad? Que qué gusto, qué gana, ¿verdad? Y cuando lo vemos, ay, yo quiero comerlo, ¿verdad? No, hermano, debemos de tener mucho cuidado, porque aquí dice la palabra de Dios que seremos atraídos y seducidos, dice, por nuestra propia concupiscencia, o sea, por nuestro propio deseo de exceso de pecado, sobre ese pecado que a nosotros nos llama la atención realizar. Así que, y la concupiscencia, dice, después que ha concebido, da a luz, dice, el pecado. Y el pecado, dice, siendo consumado, ¿verdad? Da a luz a la muerte, imagínense. O sea, no es que nos vamos a morir, ¿verdad? Inmediatamente que pequemos, no, pero da muerte, a muerte espiritual. O sea, nos desconecta con Dios, nos desconecta de la gracia del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces empezamos nosotros allá de caer, hermanos, espiritualmente. ¿Por qué? Porque le estamos accediendo a que en cada tentación podamos caer, que en cada tentación que el enemigo nos ponga, ¿verdad? Y decimos, ay Señor, perdóname, ¿verdad? Porque volví a caer. No, llega un momento que el Espíritu Santo se aleja de nosotros porque dice, vas a estar accediendo con cada tentación que el enemigo te ponga. ¿Qué pasa? No pones en práctica mi palabra, no pones en práctica, ¿verdad? El dominio propio que yo te he dado. Entonces, ¿en qué estamos? No voy a estar perdonándote a cada rato porque ya eso qué es, ya es una costumbre, ya es un juego. No, hermanos, debemos de tener mucho cuidado, debemos de someternos a la palabra y mantenernos firmes de todo tipo de tentación, de todo dardo que el enemigo nos mande a nuestra vida. Debemos de tener los ojos bien abiertos, porque el enemigo es bien astuto y por cualquier ladito. Mire, él nos está acechando, hermanos. Ajá. Él ve. Supongamos de que un hombre, ¿verdad? Tiene aquella tentación, ¿verdad? De ver a las mujeres bonitas, ¿verdad? Pongamos ese ejemplo que es el más común. Y entonces le va a poner en el camino, hermano, solo mujeres bien lindas, dígame usted, ahí, eh, rubias, blancas, altas, mire, que a él se le vayan los ojos, hermanos. Con ropa de marca, vestidas en lo último, con un coche bien lindo, y él vaya a tener deseo en su corazón, dígame. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Él va a poner esa tentación y entonces le va a dejar esa tentación en la mente a ese varón. Y después ese varón va a empezar a maquinar, ve en su mente esos deseos con ella y van a bajar a su corazón. Entonces, después que bajen de su corazón, se van a apoderar más de él. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a desarrollarlos, o sea, va a caer, puede hacer caer en fornicación, va a caer tal vez en un adulterio o pueda caer también, como decimos nosotros, ¿verdad? En masturbación, hermanos. Y también eso, ahí culmina, hermanos, el pecado, dígame, ya liberando ese deseo que él tiene. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Aunque el muchacho o la muchacha, porque no solamente en varones pueda pasar, también en mujeres, hermano, lo que pasa que no decimos. Muchas veces son temas tabú que la gente no quiere aceptar o desarrollarlos o hablarlos. Pero hermanos, cuando caemos en esas situaciones, estamos nosotros, mire, denigrando el cuerpo y estamos cayendo en un pecado que no es grato a los ojos de Dios, porque estamos nosotros, ve, mal usando el templo de Dios, porque nosotros ya somos morada de Dios. Nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, al hacer cosas que no tenemos que hacer, cosas inmorales, utilizando nuestro cuerpo, estamos nosotros poniendo, entristeciendo al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Se va.
porque él no va a vivir en un cuerpo de pecado, en un cuerpo que le denigre. No, no va a vivir ahí, dígame. En una casa sucia. No, no puede, no puede. Entonces debemos de tener nosotros mucho cuidado en no lastimar la presencia del Espíritu Santo, no contristarlo, para que Él siempre esté aquí viviendo y morando en nosotros y nos pueda siempre sostener y nos pueda mantener fuertes espiritualmente, siempre con nuestro dominio propio, luchando contra toda adversidad de las mañas del enemigo. Pero continuemos. Entonces dice, ¿verdad? De que da a luz a la muerte nos quedamos, ¿verdad? Y amados hermanos, dice míos, no erréis, dice nuestro, ¿verdad, hermano? En las escrituras. Entonces, pero dígame una cosa, ¿verdad? ¿Cómo no vamos nosotros a errar? Sosteniéndonos de la palabra de Dios, sometiéndonos a la palabra de Dios, orando en todo momento, fortaleciéndonos con la oración, con la palabra de Dios, congregándonos, ¿verdad? No dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre, sino congregándonos, recibiendo ese alimento espiritual, hermanos. No dejemos de hacerlo. Mire, no porque ahora hay tantas maneras, ¿verdad? O yo veo Zoom, yo veo, digamos, los cultos, ¿verdad? Por teléfono, por internet, por televisión. No, hermanos, no es lo mismo, porque si usted lo experimenta, lo que usted siente, la llenura que usted siente cuando está en la casa de nuestro Señor, no es la misma que se siente por medio de una televisión, un teléfono. No, hermano mío, se siente aquel Espíritu de Dios cuando llegamos a la casa, cuando compartimos con nuestros hermanos, cuando nos unificamos en un solo espíritu y nos fortalecemos los unos a los otros. Entonces, cuando vienen esas tentaciones, al estar rodeados con otras personas que tienen la misma visión del Espíritu Santo, nos fortalecemos y nos ayudamos los unos a los otros a mantenernos firmes, fuertes y luchando todos para vencer las trampas del enemigo. Aquí nuestro, digamos, hermano Pablo dice, ¿verdad? También en la primera carta de Corintios, en el capítulo 10, versículo 13, no nos ha sobrevenido, dice, ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, dice que no os dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, dice, para que podamos soportar, ¿verdad? Mire qué lindo el Señor. A pesar de que tal vez Él permita que nosotros pasemos por pruebas, que nosotros pasemos por tribulaciones, que por nosotros estemos en angustias o algo. O sea, de cualquier manera que el enemigo quiera tentarnos, el Señor siempre permitirá, dice, que nosotros pasemos ese proceso, pero no nos dará más de lo que nosotros podamos resistir, sino de que Él va a estar ahí, dice, dándonos también la salida de esa tentación, ¿verdad? Para que nosotros la soportemos, la podamos llevar, ¿verdad? Con excelencia. Así que no importa, hermano, que venga tribulación, que venga, ¿verdad? El enemigo contra nosotros, porque él viene así siempre, atacando, ¿verdad? A nuestras familias, a nuestros hijos y poniéndonos todas aquella clase de pruebas para ver si nosotros, ¿verdad? Renegamos y en vez de nosotros renegar, lo que debemos de decir es, gracias Señor, porque sé que en esta debilidad tú me harás más fuerte. Gracias Señor, porque sé que después de esta prueba voy a salir airosa. Entonces debemos de venir y dar palabra de gracias y no palabra de queja. Y así mismo vemos, ¿verdad? También en el Salmo, dice 119, versículo 133, dice la palabra de Dios, guía mis pasos conforme a tu palabra, para que no domine el mal, para que no me domine el mal. Así decía el rey David, ¿verdad? Le decía a nuestro Señor, guía mis pasos conforme a tu palabra, dice, para que no me domine el mal. Mire qué lindo. O sea, el Señor le pedía, ¿verdad? El rey David le pedía al Señor de que lo ayudara,
¿verdad? Conforme a su palabra, que le diera el discernimiento, las fuerzas, la voluntad, ¿verdad? El dominio propio para que el mal no lo dominara. Porque estamos expuestos en todo momento, hermanos, a ser atacados por el enemigo. Porque Él ha venido a eso. Porque Él no quiere irse solo. Él quiere llevar a la humanidad con Él a la vida eterna en el fuego eterno, hermanos. Y no, nosotros debemos de ser, mire, inteligentes, a no caer, hermanos, a levantarnos en las pruebas, a ponernos en oración y decirle al Señor, como dijo el rey David, susténtame en tu palabra, ayúdame a soportar esta prueba y no permitas que yo pueda caer en el mal. En la prueba, en la tentación, en todo dardo del enemigo, ¿verdad? En toda trampa que él quiera ponerme. Pero mire qué lindo lo que nos dice también, ¿verdad? La primera carta de Corintios en el capítulo 10, versículo 12. Así también dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire, hermano, muchas veces nosotros decimos, yo estoy firme, yo voy a la iglesia, yo pertenezco, ¿verdad?, a tal denominación y yo estoy bien porque yo me congrego, yo pertenezco a un liderazgo y yo estoy fuerte o yo soy evangelista, yo soy, ¿verdad?, un predicador, ¿verdad? Fuerte, ya yo no tengo pecado. No, hermano, no, no se fía, porque mire, la misma palabra de Dios dice que si nosotros pensamos estar bien ante los ojos de Dios, miremos de no caer, porque tarde o temprano, ¿verdad? También de tanto que estamos pensando que estamos bien, podemos descuidarnos y allí abrirle, ¿verdad?, un espacio al enemigo para que nos haga una tentación y caer. Así que hermanos, tengamos cuidado en todo momento, ¿verdad? Fortalezcámonos en la palabra de Dios, mantengámonos en unificación con el Espíritu Santo, que Él nos ayude a estar en todo momento firmes, ¿verdad? Fortalecidos espiritualmente y con nuestro dominio propio y con la palabra de Dios siempre en nuestros labios. Por eso le digo, mantengámonos siempre en oración, que la oración no falte, hermano, para que la oración nos fortalezca y la palabra de Dios que vida. No olvidemos que la palabra de Dios es nuestra guía porque es vida. Vida en abundancia, hermano, no la tengamos por menos. Así que en este día, este tema es bastante extenso. Podemos hacer otro, ¿verdad? Desarrollar otro capítulo más. Y lo vamos a dejar para otra oportunidad también, seguirlo desarrollando, ¿verdad? Por el tiempo. Pero sí, les dejo esta inquietud, ¿verdad? Que nos mantengamos fortalecidos. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, cómo el enemigo quiso tentarlo y él, a base de la palabra de Dios, ¿verdad? Escrito está, escrito está. Escrito está, y aunque el enemigo quiera venir contra nosotros a decirnos, escrito está en la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros vamos a venir a decirle, apártate, Satanás, porque escrito está de que tú no tienes potestad en mi vida ni en mi familia, porque yo le pertenezco a Dios. Así que, hermanos, esto ha sido todo en este día. Y nos vemos en otra oportunidad, en un capítulo más, ¿verdad? En otra enseñanza en la cual nos estaremos edificando y fortaleciendo. Muchas bendiciones y muy feliz día. Amén.